calendario, nosotros vamos a hacer 1 hora después. Aquellos que pues han podido adquirir el libro porque lo tienen, sepan que los temas esos están de la página 1 a la página 97 del libro, que también puede servirles como un apoyo para poder entender, y ahí mismo también están los códigos para ver los resúmenes de los videos que yo he tratado de explicar. No voy a preguntar otra cosa que no hayamos explicado, que no hayamos hablado, que no hayamos compartido con ustedes. Simple y sencillamente yo voy a preguntar y voy a explorar de lo que hemos enseñado para ver cuánto han aprendido en ese sentido. De tal manera que esas son las informaciones que tenemos para el día jueves de la semana entrante. Hemos estado abordando distintos temas muy generales del proceso. El último que hablamos fue sobre el proceso, explicamos las clasificaciones de los procesos, que son bien importantes determinarlas, porque en el transcurso de todo este año vamos a estar abordando ya las distintas clases de procesos que ustedes van a conocer en el proceso civil guatemalteco. Yo les explicaba, por ejemplo, que hay procesos contenciosos y procesos voluntarios atendiendo a su estructura. Y ahora vamos a discutir, y ya regresado a los exámenes, vamos a discutir un juicio ordinario, un típico proceso contencioso. Vamos a hablar después de un juicio del otro semestre, de un juicio oral, de un juicio sumario, de un arbitraje, de ejecuciones que son típicos procesos contenciosos. Se caracterizan porque hay contienda, porque hay litis, porque hay partes. Y los procesos no contenciosos se caracterizan porque son procesos voluntarios. No hay litigio, simplemente son solicitudes que se hacen al juez, porque el juez debe refrendar a través de una resolución un acto administrativo normalmente. Hablamos también nosotros de procesos universales y procesos singulares. Cuando yo hable de procesos sumario, ordinario, oral, ejecuciones, normalmente ejecuciones singulares, son procesos singulares porque afectan parte del patrimonio. Pero también en algún momento vamos a hablar de procesos universales. Por ejemplo, me voy a explicar en algunas situaciones las ejecuciones colectivas, que es un proceso universal porque abarca y ataca todo el patrimonio del deudor. O vamos a hablar en algún momento también de la sucesión, el otro semestre, de la sucesión hereditaria, tanto testamentaria e intestada, que es un proceso universal porque abarca la totalidad del patrimonio del causante. Expliqué también que había procesos atendiendo a su jerarquía, había procesos principales y procesos accesorios. Eso va a ser la comida de todos los días en nuestro ámbito procesal, porque cuando yo estoy hablando de juicios ordinarios, sumarios, orales, ejecuciones, etcétera, voy a hablar de incidencias dentro del proceso. Entonces, el proceso principal es ese juicio ordinario que pretende declarar la falsedad de un documento o un instrumento público, o ese juicio sumario que busca el resarcimiento de una responsabilidad civil de un empleado, funcionario público, o ese juicio oral que se refiere a un asunto de ínfima cuantía. Pero dentro de ese proceso vamos a encontrar una incidencia porque se violó una norma, porque se hizo mala notificación, porque la persona no tiene representación, porque la persona no tiene personalidad, y esas incidencias son procesos accesorios llamados incidentes. Lo mismo lo vamos a encontrar en juicios de ejecución. Y por último, por supuesto, bien importante la clasificación atendiendo a su función de los procesos en procesos cautelares. Vamos a hablarlo, después regresemos de exámenes, vamos a hablar de procesos cautelares. Y después vamos a introducir a procesos de conocimiento, empezando por el ordinario, siguiendo con el oral, sumario y arbitral. Y por último, que son procesos que declaran de hechos controvertidos. Y por último, vamos a hablar de procesos de ejecución, que son los que se hacen por medio del cual se hacen o se exigen el cumplimiento de obligaciones ya previamente determinadas. En general, mis estimados amigos, reitero lo que vamos a preguntar el día del examen a partir del capítulo primero. Reitero que tienen el libro desde el capítulo primero a la página 97. Los que no, pues lógicamente lo que hemos hablado. Yo no voy a preguntar absolutamente nada de eso. No va a ser permitido utilizar ningún auxiliar para que estén enterados. No vamos a utilizar códigos de libros, y esto es simplemente aprendizaje. Y eso vamos a estar evaluando de hoy en 8. Ya entrando en materia, el último tema que vamos a abordar, y decía yo antes de entrar, es el tema de los sujetos procesales. He hablado mucho del tema de los sujetos procesales con ustedes, muchísimo. Hemos hablado, cada vez que yo platico sobre todas estas cosas, les he hablado siempre que hay un sujeto activo, les he hablado que hay un sujeto pasivo, les he hablado que el sujeto activo en una demanda puede ser un actor en un juicio de conocimiento,
o un ejecutante en un juicio de ejecución, y un sujeto pasivo en un juicio de conocimiento es el demandado y el ejecutado en un juicio de ejecución. Pues bueno, he hablado de muchísimas cosas de estas. El tema del día de hoy se va a referir otra vez a reiterarles a ustedes quiénes son los sujetos dentro del proceso, pero también quiero explicar quiénes tienen la capacidad procesal para ir a promover una acción en un tribunal. E igualmente quienes tienen la legitimidad. Voy a explicar también brevemente qué sucede cuando hay varios actores o varios demandados, cómo se llama esa figura procesal. Y vamos a estar abordando, además de esto, bueno, algunos de los temas que tienen, las tercerías, la participación de los terceros dentro del proceso. Reitero, todo esto son cuestiones generales, pero que hay que entenderlas, porque cuando yo entro al juicio ordinario y yo ya hablé de sujetos procesales, pues ustedes ya deben de entender quién es el que ejerce la acción, cómo se llama ese sujeto activo, el sujeto pasivo, cuál es la calidad que tiene que tener para poder demandar, su capacidad, su legitimidad. Porque igualmente cuando yo explique el juicio ordinario, les voy a explicar cómo ustedes pueden defenderse de una demanda ordinaria atacando la forma, atacando presupuestos procesales. Por ejemplo, si la persona no tiene capacidad, hay un medio de defensa para atacar la falta de capacidad procesal, o si alguien no está legitimado, o si alguien no está bien representado. Entonces, esos aspectos son los que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso contencioso, siempre vamos a hablar que hay partes. Hay una persona que ejerce en nombre propio y pretende algo. Normalmente es el sujeto activo, la persona que recurre a los tribunales, que pretende plantear una acción, es el sujeto activo. Nosotros le vamos a llamar actor o demandante, si es en un juicio de conocimiento, o le vamos a llamar ejecutante, si es en un juicio de ejecución. Esa realmente es una división más que todo para entender los procesos, porque en juicio de ejecución igual podríamos llamarle demandante, pero como es un juicio de ejecución, es un ejecutante, es un acreedor. Y se dirige normalmente siempre en un juicio contencioso la pretensión en contra de alguien más, porque no podemos plantear un proceso contencioso pensando que es unilateral, es bilateral, hay una parte contraria. Esa parte contraria es a la que se le está exigiendo que respete, que cumpla, que satisfaga un hecho que nosotros creemos que ha violado dentro de las normas sustantivas. Ese sujeto es el sujeto pasivo. El primero es el activo es el que acciona, por eso es el activo, y el pasivo es el que se defiende. El pasivo en un proceso de conocimiento lo vamos a denominar demandado, o en un juicio de ejecución lo vamos a llamar ejecutado. Entonces, vamos a tener siempre un sujeto activo, un sujeto pasivo. Actor o demandante en un juicio ordinario sumario oral, ejecutante o ejecutado en un juicio de ejecución vía de premio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales. Entonces, ¿por qué se llama demandante? Porque es el que reclama a través de una demanda. Por eso nosotros le llamamos demandante o le llamamos parte actora. Y el demandado, pues lógicamente es la persona a la que le estamos exigiendo el cumplimiento de esa obligación. Ese es el deudor, en el caso de las ejecuciones, o el demandado. Es importante resaltar que ustedes, quienes me escuchan, yo estoy casi seguro que todos, tienen capacidad de ejercicio. Yo estoy seguro que ustedes tienen capacidad de ejercicio. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan que cuando uno nace, nace con personalidad. Dice la ley, nace con personalidad, entra en el campo del derecho, es una investidura que el Estado le da a esta persona para que entre en el campo del derecho. Porque el campo del derecho es reducido. El campo del derecho no es para todo el mundo. El campo del derecho es simplemente... A dar un momento que algo le pasó a mi video otra vez. No sé qué estamos abordando aquí, pero... Deme un segundo para que no tengamos ningún problema. Vamos a...
Me van a dar unos minutillos, por favor. Solo quiero corregir esto porque quedó el video, no se quiere movilizar y para que ustedes no tengan ningún problema y puedan seguir la clase, denme un par de minutos.
Bueno, por más que intenté, les quiero decir que algo pasó con la multimedia de mi computadora y no puedo reproducirles el video, entonces voy a tratar de dar la explicación, voy a tratar de decirles las clasificaciones y que vayamos entendiendo nosotros. Mientras tanto, pues seguiré probando si efectivamente podemos echar a andar el video para que ustedes lo puedan estar viendo a la par de mi explicación. Pero yo les decía, pues, que entonces en el proceso de que vamos a estar analizando nosotros en todo este año, por supuesto, porque el proceso civil, ya saben que tiene distintos procedimientos, y entonces vamos a estar hablando, decía hace unos minutos, de un sujeto activo, actor o demandante, y un sujeto pasivo, demandado o ejecutado. Para entrar dentro del ámbito del derecho, yo en eso me había quedado cuando me quedé con este inconveniente. Ustedes recordarán que en el ámbito del derecho sustantivo, ustedes que me están escuchando, personas naturales, humanas, entran al campo del derecho porque la ley dice que ustedes son sujetos de derecho. A ustedes la ley les da una investidura y les da personalidad jurídica. La personalidad jurídica implica que ustedes, seres humanos, son sujetos del derecho. Y como personas que son, a ustedes también les da ciertos atributos la ley sustantiva civil. Recordarán que la persona tiene un nombre, ha recogido todo el trámite de un nombre, tiene una capacidad, tiene un patrimonio, tiene un domicilio, tiene un estado civil. Esas cuestiones ustedes ya las conocen. Y cuando ustedes hablaron, seguramente el profesor les habló de la capacidad en el ámbito sustantivo. Recordarán que la capacidad es la aptitud que tiene una persona para ejercer derechos y contraer obligaciones. Si yo les hago una pregunta, que seguramente no la puedo, difícilmente me la puedan contestar, tal vez por esta vía, pero les dijera a ustedes, así muy rápidamente, ¿un niño de 5 años tiene capacidad? ¿Sí o no? Contesten en su mente. Para quien contestó que es no, está mal, sí tiene capacidad. Porque la persona desde que nace, la ley le da capacidad. Por supuesto, la capacidad es aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero la capacidad para ejercerlo por sí mismo se adquiere a los 18 años y adquiere un nombre que se llama capacidad de ejercicio. Antes de eso se llama capacidad de goce. Entonces, un niño de 5 años, desde que nace, bueno, ya 5 años ya tiene personalidad y por ende tiene capacidad. Un niño puede comprar, por supuesto que puede comprar, ojo, pero no lo puede hacer por sí mismo, porque adolece de la capacidad de ejercicio. Cuando nosotros hablamos de incapacidad dentro del ámbito de derecho sustantivo, estamos hablando de aquellas personas que teniendo capacidad no la pueden ejercer por sí mismo. Por ejemplo, una persona declarada en estado de interdicción, una persona declarada en estado de incapacidad, esa persona tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pero no lo puede hacer por sí mismo, lo puede hacer únicamente a través de su representante legal. Entonces, cuando nosotros ya nos metemos en el campo de la capacidad procesal, estamos hablando nosotros en este momento de la aptitud para poder ejercer por sí mismos nuestras demandas, ejercer por sí mismos nuestras acciones. Para que usted, mi estimado oyente, tenga la posibilidad, acuérdense que los tribunales están abiertos para ustedes, recuérdense que los tribunales están libres. Ustedes pueden ir a un tribunal, ir a ejercer un derecho, ustedes, que son adultos y no están incapacitados. Pero a la hora que ustedes en su oficina hagan y redacten una demanda, no va a poder redactar una demanda teniendo a un menor de edad frente a ustedes y haciendo la demanda en nombre de él, porque él no puede comparecer en el tribunal porque es incapaz. Los menores de edad son incapaces. Tienen capacidad de goce, pero no la capacidad para ejercer. Entonces son incapaces. O no podrían, de verdad, con una persona que adolece una enfermedad muy grave y ha sido declarada en estado de incapacidad a través de los procesos que ustedes en este año y en este curso van a aprender, tampoco podrían llevar a alguien que tenga esa limitación a presentar una demanda. Les va a suceder. Va a pasar que va a llegar una señora y le va a decir, mire, yo no estoy casada con mi esposo, pero es mi hijo que tiene 6 años y quiere alimentos. ¿Quién es el que puede reclamar alimentos? El niño, no la señora. Ella no tiene derecho, no está casada, no es cónyuge, no es ascendiente, no es descendiente, no es hermana. Ella no puede, pero ojo, el niño sí.
pero ese niño no lo van a hacer ustedes comparecer en la demanda poniendo el nombre de él de 6 años de edad, no. Él tiene un representante. Entonces, esta persona que es incapaz legalmente para ejercer de por sí mismo derechos y obligaciones, también es incapaz para comparecer dentro de un juicio civil. Esta incapacidad, esta situación es importante porque ustedes deben de saber que dentro de un proceso solo los que tienen capacidad para ejercer por sí mismos derechos y obligaciones pueden ejercer la acción. Ojo, pero un menor de edad tiene un representante. Y el mayor de edad declarado en estado de incapacidad también tiene un representante. Ah, bueno, entonces sí pueden, claro, pero a través de sus representantes legales. De tal manera que solo quiero explicarles a ustedes que entonces la capacidad la tiene cualquier persona que sea mayor de edad y no haya sido declarado en estado de interdicción y declarado en incapacidad, o en algunos casos, personas que adolecen de alguna limitación física. Por ejemplo, la ley dice que los ciegos y sordomudos que no se puedan dar a entender por escrito, también pueden ser declarados incapaces, y también los que abusan de drogas o del alcoholismo también pueden declararse incapaces. Entonces, en conclusión, dentro del proceso hay partes, pero para ser sujeto activo y sujeto pasivo dentro del proceso hay que tener capacidad procesal, y esa capacidad procesal se adquiere cuando se tiene 18 años y no estamos limitados de ella por los aspectos que yo acabo de mencionar. ¿Qué pasa con el menor de edad? ¿Qué pasa con el menor de edad que no tiene capacidad? Bueno, tiene que actuar a través de su representante legal. ¿Qué pasa con el ausente que no está en Guatemala y quiere ejercer una acción? Lo va a hacer a través de su representante legal. Estas clases de representación son los que nosotros llamamos como representaciones legítimas. O sea, quien por una circunstancia no tiene capacidad, esta persona que no tiene capacidad tiene que actuar a través de un representante legal. O alguien que no está en Guatemala puede actuar a través de un representante legal. De hecho, cuando ustedes van a presentar una demanda y la persona que va a comparecer es un representante legal, es menester, es un requisito obligatorio acreditar esa representación. Por ejemplo, si es un menor de edad y quien va a comparecer, vamos a ver una pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Quién representa a un menor de edad? La persona que sea responsable de ¿Sus él. padres, licenciado? ¿Los padres? No necesariamente los padres, el que sea establecido como su tutor legal, puede ser ya sea también su abuelo, sus padres, un tío. Ok, muchas gracias, Jire. Bueno, entonces en primera instancia, quien representa a un menor de edad son sus padres. ¿Y por qué los padres tienen el derecho de representar a un menor de edad? ¿Alguien que me pueda explicar? Porque son sus tutores legales, licenciado. No, una cosa, Regina, es tutor y otra cosa es la calidad que tienen los padres. Licenciado, por la patria potestad. Gracias, Tania, por la patria potestad. Una cosa, yo no puedo decir que los padres son tutores de sus hijos, no. Los tutores es una figura muy distinta, ¿verdad? Entonces, hay dos figuras importantes en el ámbito de los menores de edad o de los incapaces que tienen la facultad de representarlos a ellos en cualquier actividad, no digamos en un proceso. Cuando los hijos son menores de edad o son declarados en estado de incapacidad, quienes ejercen la representación son sus padres en ejercicio de la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Un derecho, una facultad, una atribución que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad o declarados de estado de interdicción de tres cosas. Uno, cuidarlos. Dos, administrar sus bienes. Y la tercera, que es lo que nos interesa aquí, representarlos legalmente. Entonces, esa es la función de un padre en ejercicio de la patria potestad. Como decía Giré, claro, si no hay padres, y por ende no hay un representante legal, entonces tenemos que recurrir a los tutores. ¿Alguno de ustedes se recuerda qué clases de tutela hay? ¿Alguien que se recuerde qué clases de tutela hay? Yere dijo algo importante. Yere dijo y habló de tutela legal,
Legal, testamentaria legítima y judicial. Muy bien, gracias, Stephanie. Claro, ahí vas, pero lo importante es en su orden, la testamentaria, que es la que designa el padre en el testamento. Está la legítima, que es la que ejercen, como decía Giré, los abuelos paternos o los hermanos, los tíos no. Los tíos no aparecen dentro de los tutores legítimos. Y la tutela judicial, que es la tutela que establece un juez, que fija un juez. A falta de tutela testamentaria y legítima, es un juez. Entonces, cuando un menor de edad va a comparecer, no lo podemos hacer comparecer dentro del juicio, tiene que actuar a través de un representante legal. Sus padres, y si no hay padres, su tutor. Hay otra clase de tutela, porque les digo que hay tutela legal, hay tutela específica, hay tutela especial, bueno, pero esas tutelas no me interesan para efecto de esta explicación. Esta es una representación legítima del ausente, la persona que se va fuera del país, pero quiere ejercer un derecho aquí, una acción procesal, quiere ejercer una demanda. Aquí, por ejemplo, le van a decir a ustedes, mire, mi cliente se fue a un señor de Estados Unidos le va a llamar de Estados Unidos y le va a decir, licenciado, plantea mi divorcio. Ustedes tienen que presentar la demanda de divorcio en nombre de él. Pero si él no está en Guatemala, ¿qué va a hacer para comparecer en juicio? ¿Cómo va a hacer para...? ¿Quién representa a un ausente? A ver, ¿quién de ustedes me puede dar una respuesta? Es el mandatario, Lic. Creo que eso se hace por medio de un mandato, ¿no? Muy bien, Giovanna, excelente, muy bien. Pues si yo me voy a ir fuera del país, dejo un mandatario, yo me voy tranquilo y el mandatario, en el caso de los procesos, se llama mandatario judicial. Yo dejo un mandatario judicial porque yo quiero plantear mi demanda de divorcio y quiero que ese mandatario judicial me represente aquí y él sea. Pero hago una pregunta porque lo que dijo Giovanna está muy bien. ¿Y si no hay un mandato? Vamos a ver, voy a ponerlo de otra manera a ustedes. Ustedes son mis futuros abogados. Y aprovechando que no hay video, pues voy a utilizar todo esto para utilizar algunos ejemplos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿O qué van a hacer ustedes si a su oficina llega alguien y le dice, licenciado, quiero plantear mi divorcio? Pero mi esposa, a la que quiero demandar, vive en los Estados Unidos. Entonces, como decía Giovanna, yo voy al archivo de protocolos, busco si esta señora que fue a Estados Unidos tiene un mandatario judicial y a él lo demando. Pero ¿y si no lo tiene? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? Por medio de una declaración de ausencia, Lic. Giovanna, la felicito. Por supuesto, para eso sirve la declaración de ausencia, para nombrarle a esta persona ausente un defensor judicial. Se plantea una diligencia, van a aprender ustedes, eso va a ser un motivo de lo que voy a explicar. Voy a enseñarles a ustedes en el otro semestre, por supuesto, es un proceso no contencioso, cómo se declara una ausencia para nombrar a un defensor judicial. Gracias, Giovanna. Sigue siendo legítima esta representación. Y vamos a hablar de otro ejemplo para ver si ustedes me pueden ayudar. Ustedes tienen una demanda, llega una persona, van a plantear una demanda para cobrar dinero, una ejecución. Va a cobrar, el señor llega, como usted le dice, mire, fíjese que tengo esta demanda de 1,000,000 de quetzales. El demandado es el señor fulano tal que se murió ayer. Vamos a ver, ¿a quién van a demandar? ¿Quién es el representante del muerto? ¿Alguien? Su abogado. ¿El abogado? ¿Su familiar más cercano, Lic? ¿El familiar más cercano? ¿Alguien más? Los herederos, licenciado. Puede ser los herederos, pero imagínense, pues se murió ayer, pues se radica la sucesión hereditaria y si nombre de heredero va a pasar unos 2 años más o menos aproximadamente. ¿Quién más? Su cónyuge. ¿El cónyuge? No. El albacea, si tuviera, ¿no? El albacea. Muy bien, correcto, sí. Si hay un albacea, va a ser el albacea. Porque el albacea, aparte de ser el ejecutor testamentario, es el representante de la mortual. Entonces, aquí a demanda de 1,000,000 la voy a plantear en contra del albacea, porque hay un albacea. Ustedes saben que la figura del albacea es una figura testamentaria, esa figura no aparece en el intestado. Imagínense que el testador no dejó albacea, o imagínense que el testador no, bueno, no hay albacea o es una sucesión intestada. ¿Quién representa al muerto a falta de un albacea? A ver, ¿quién puede contestarme esto?
¿No? Ok. Bueno, no importa. Me disculpen, yo soy muy entretenido queriendo ver cómo bajo el video, pero no. Está imposible, algo haber pasado con mi máquina, entonces voy a seguir de esta manera, ya voy a desistir de esto. Entonces, cuando hay un muerto y hay que demandar un muerto, ojo, importante también, porque alguna vez me han preguntado esto y seguramente algunos de ustedes pensarán esto, las obligaciones no terminan con la muerte, ¿verdad? Si el deudor se muere, hay que demandar a la mutual. El albacea siempre es de la mortual. Si no hay albacea, entonces se nombra al administrador de la mortual. Este administrador se nombra también por parte de un juez. Aquí más o menos le voy a explicar en algún momento también. Entonces, bien, lo que quería explicar aquí es, primero, es que hay dos sujetos, activo y pasivo, que tienen que tener capacidad procesal, y cuando no tienen esa capacidad procesal, porque están fuera del país, porque son menores de edad, porque están declarados sin estado de incapacidad, pues pueden utilizar un representante legal, y esto se llama representación. La representación puede ser una representación legítima, como la que acabamos de explicar, pero también hay representaciones orgánicas. Ustedes saben que las personas, que somos de dos clases, los humanos y las personas ficticias, las personas jurídicas, le dicen, aunque para mí jurídicos son ustedes y jurídica es una sociedad anónima, es jurídica. Bueno, pero para hacer la diferencia, dicen que son personas jurídicas o colectivas, las ficticias. Ellas no pueden comparecer a un tribunal porque son ficticias. La fragua, S.A., creo que es la dueña de los países. O por ejemplo, o Castillo Hermano, la sociedad, o la entidad que representa Pueblo Campero. Ellos no pueden actuar, son personas ficticias, pero ellos actúan a través de un representante que les da o que les permite la ley porque lo dice la ley. Hay representaciones orgánicas porque los órganos ficticios, ellos no pueden comparecer. Yo no puedo poner la fragua a esa edad de 5 años de constitución, soltera, esto no puedo poner. La fragua, la sociedad anónima, el Estado de Guatemala, las municipalidades, el IX, son entidades ficticias, pero sujetos de derechos y obligaciones. Ellos actúan a través de una representación orgánica. Pregunto, ¿quién es el representante legal de la Universidad de San Carlos de Guatemala? ¿El Estado, Lic? No. El rector, ¿El Consejo Superior, licenciado? No, es el rector. El secreto. Es el rector. El rector dice, ¿y dónde dice que es el rector? ¿Alguien que se recuerde dónde dice que es el rector? la ley orgánica de la Universidad de San Por Carlos. supuesto, usted lee la ley orgánica, por eso es una representación orgánica. Lee la ley orgánica de la Universidad de San Carlos y van a encontrar que el representante de la universidad es el rector. El representante legal de la municipalidad. Es el alcalde. Giovanni, gracias, el alcalde del IX. El presidente del IX. Del Estado de Guatemala. El procurador general de la nación. Muy bien, Giovanni. Usted no lo voy a plantear nunca una excepción de falta de personería en un juicio, porque sí sabe quién tiene la representación. Sí, y eso, ¿dónde lo dice? La Constitución Política de la República dice que el procurador representa del Estado. El Código Municipal y también en la Constitución dice que el representante del municipal es el alcalde. La ley orgánica del IX dice que el presidente de la Junta Directiva es el representante legal del IX. Y si ustedes van a las sociedades anónimas en el Código de Comercio, dice que es quien aparece en los estatutos. Normalmente es el gerente o el presidente del Consejo de Administración. Entonces, esta se llama una representación orgánica. Cuando ustedes van a comparecer, porque alguien, insisto, una persona individual no puede a juicio y lo hace a través de un representante legal, o una entidad ficticia lo va a hacer y lo hace a través de un representante legal, es importante tomar en cuenta que debemos de acreditar esa representación, porque un elemento fundamental de cualquier juicio es que ustedes tienen que acreditar la representación. Entonces, van a ver, cuando yo hable de juicio ordinario y entremos a las defensas, que ustedes pueden alegar la falta de representación a través de una excepción que se llama excepción previa de falta de personería. ¿Y cuándo sucede la falta de personería? Cuando el personero que está ahí no tiene la representación. Imagínense que comparezca el abuelito en ejercicio de la patria potestad del hijo. El abuelito no la tiene.
O que aparezca mi esposa acompañando, diciendo que es representante legal mía y no tiene nada, ningún documento. Eso es falta de personería. O pensemos que efectivamente aparece mi esposa con una carta donde yo le autorizo que sea mi representante. También es falta de personería porque la personería que yo le quiero dar a alguien, a mi esposa inclusive, tiene que ser a través de un mandato y el mandato cumple ciertos requisitos, debe ser en escritura pública, debe inscribirse en el archivo de protocolos o de poderes. Entonces, incumplimos con eso, la otra parte nos va a alegar ese defecto, la otra parte nos va a atacar ese defecto. Eso se llama falta de personería. Entonces, vamos resumiendo. Tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo, tenemos un actor, un demandado, ambos con capacidad procesal para comparecer. Y cuando no comparecen ellos con la representación adecuada para comparecer. Es legítima cuando es de personas individuales, es orgánica cuando es de esas personas jurídicas ficticias que ustedes ya conocen. Otro elemento importante es que, miren, pues, en el proceso penal, ustedes pueden llegar a plantear una denuncia. La ley les permite, es más, les obliga a promover una denuncia. En el proceso penal a ustedes les dice la ley que ustedes están obligados a denunciar. Eso es lo que dice la ley. Y están obligados a denunciar. Inclusive si no denuncian, puede ser motivo de una persecución penal, porque es un delito no denunciar. Entonces, eso pasa en el ámbito. Sí, Stephanie, por favor. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, fíjese que yo tengo su libro, entonces tengo el enlace de YouTube. ¿No quiere que le ayude a compartir pantalla desde mi teléfono? Sí. Fíjese que es que no es de compartir, fíjese que no es de compartir, es que el video no arranca. Ya probé todos los videos que tengo y no arranca, quedó trabado. Entonces me va a permitir compartirle, pero solo le voy a compartir la foto donde aparece que no puedo arrancar el video. Me lo pone y no puedo. Así que le agradezco muchísimo, pero no es una cuestión de compartir, porque ustedes ahorita yo les puedo compartir. Le voy a enseñar solo así muy brevemente. Vamos a ver si me aparece otra vez la pantalla esto aquí. No. Licenciado, perdone. ¿Sí? ¿Y hay alguna posibilidad de que usted nos pueda compartir el contenido dado en clases virtuales por Classroom? Que yo le comparta, me decía Regina, que le comparta ¿qué cosa? Que si hay alguna posibilidad de que usted pueda compartir las diapositivas dadas en clases virtuales en Classroom, son las preguntas. Mire, voy a compartir esta. No comparto las demás. Voy a compartir esta porque no la traduje, ¿oye? Ah, ok, muchas gracias. Esta en particular se las voy a compartir. Eso tiene razón, Regina, se lo voy a hacer, ¿oye? En Classroom le voy a mandar la presentación de esta porque las otras, pues sí las he dado y esas sí no las voy a estar compartiendo porque es la única manera que ustedes, pues, comparezcan y estén en aula, si no, ya no van a querer venir, sino se van a agarrar todas mis presentaciones y se van a ir a su casa a descansar. Pero esta sí, con mucho gusto. Regina tiene toda la razón, se las voy a trasladar. Bien, otro elemento importante es que yo les decía que en el ámbito penal ustedes presentan una denuncia, están casi obligados a hacerlo, pero en el ámbito civil ustedes no pueden ir a presentar una demanda porque quieran presentarla. Yo ya les decía a ustedes, y tal vez con ejemplos vamos entendiendo mejor. Si ustedes ahorita prestan el carro a su papá y ustedes lo chocan a salir de la universidad, ustedes no tienen el derecho de ir a reclamar los daños del vehículo. Es que lo iba manejando, no. Usted puede cobrar los daños que le hicieron a usted físicamente, pero los daños del vehículo no, porque usted no tiene el derecho de hacerlo. Dos cónyuges que están casados, ¿quién tiene derecho a pedir el divorcio? Ellos nada más, nadie más. No va a venir la suegra a pedir el divorcio. Ah, bueno, ustedes dirán, pero si es representante legal, no, como representante, si es mandataria, sí, pero no, pero ella ejerciendo como propio el derecho de ir a pedir el divorcio a su hija, no lo puede hacer. Si ustedes a mí me prestan dinero, me prestan 1,000 quetzales y yo no se los pago, a quien me lo prestó, pongo aquí a Regina, que acaba, a ella tiene el derecho de cobrármelos, y cobrármelos a mí. No tiene el derecho, Regina, de cobrárselos a mi esposa porque ella trabaja y tiene bienes, o a mis hijos que están, no. Si yo soy el deudor, a mí. Entonces,
Hay cierta característica que tenemos que tener para poder tener el derecho de ir a ejercer, y eso se llama legitimidad o legitimación. De tal manera que ustedes tienen que tener legitimidad para actuar dentro del juicio. Una reivindicación de la propiedad solo la puede pedir el propietario. Un juicio sumario de desocupación solo lo puede plantear el propietario o la persona que dio el bien con el objeto que se le devolviera. El cobro de una deuda solo la puede requerir el acreedor. La impugnación de un testamento solo lo puede exigir el que está reclamando. La paternidad la puede reclamar el hijo. Entonces, eso se llama legitimidad. Y la legitimidad es activa o es pasiva. O sea, el actor tiene que tener legitimidad y el demandado también. Porque en el carro, si el ejemplo del carro sea la inversa, usted va manejando el carro y usted choca, la persona que va a demandarla, la va a demandar a usted porque usted va manejando el carro y va a demandar a su papá porque es el propietario, y la ley habla de eso, que son solidarios y subsidiarios. Solidarios, no acomunadamente. Pero ojo, es que la señora que iba manejando, la señorita que iba manejando, no trabaja, no tengo bienes para embargarle, y el papá tampoco, pero la esposa sí, entonces voy a mandar a la mamá. La mamá no tiene nada que ver, ni es la propietaria, ni iba manejando, no tiene legitimidad pasiva. Entonces, ustedes en los procesos tiene que haber eso, legitimidad para demandar. ¿Qué va a suceder si no hay legitimidad? Es un elemento fundamental. Cuando ustedes planteen una demanda y la persona no está legitimada porque no le corresponde a él el derecho de reclamar, eso se va a atacar a través de una excepción previa también en un juicio que se llama excepción de falta de personalidad. Esta persona no tiene legitimidad, carece de personalidad y por consiguiente vamos a plantearle una demanda de falta de personalidad. Eso es lo que nosotros vamos a hablar en relación a eso de la personalidad. Igualmente, vamos a hablar un poco de los sujetos del proceso. Vamos a hablar nosotros que dentro del proceso pueden haber uno o varios sujetos activos o pasivos. La idea aquí en el proceso nuestro es primero ya les decía a ustedes, en algunos momentos tenemos de disminuir los costos del proceso. Entonces, hay momentos en los cuales ustedes pueden demandar a una persona, a dos, a tres, en tres juicios distintos, o demandarlos porque vienen de la misma causa a tres personas en el mismo proceso. Eso se llama litisconsorcio. El litisconsorcio es la existencia de una pluralidad de partes dentro del proceso, ya sean como pasivos o como activos o de ambos. Si hay tres actores y un demandado, hay un litisconsorcio. Si hay tres demandados y un actor, hay un litisconsorcio. Si hay tres actores y tres demandados, hay un litisconsorcio. O sea que el litisconsorcio se va a dar por la existencia de varios sujetos activos o pasivos o ambos. Cuando el litisconsorcio es de parte del actor, o sea, hay varios actores, un solo demandado, se llama litisconsorcio activo. Cuando disculpen, quiero ver qué pasó aquí. Algo pasó, denme un segundo. Ya. Sucede que tengo mi auxiliar aquí a la par y entonces le dejé encendido el micrófono, entonces tenía doble micrófono. Entonces, y cuando hay varios demandados y un solo actor, se llama litisconsorcio pasivo. Cuando hay varios actores y varios demandados, vamos a hablar del litisconsorcio mixto. Entonces, la figura del litisconsorcio no es ni más ni menos que, reitero, la existencia de varios sujetos activos o varios sujetos pasivos. Además de esto, también vamos a encontrar nosotros una figura importante, que es las tercerías. Los procesos se inician entre dos partes, un actor y un demandado. Cuando existe un actor y un demandado, estamos hablando de un proceso normal. Muchas veces es necesario llamar a un tercero o muchas veces
alguien interesado en el proceso se quiere incorporar porque le interesa, porque el resultado de la sentencia le puede afectar o le puede favorecer. Entonces, es importante tomar en cuenta que todo proceso empieza por dos sujetos, un activo y un pasivo. Pero en el transcurso del proceso se pueden incorporar otros a quienes la sentencia, insisto, puede favorecer, puede perjudicar o tienen intereses propios. Hay un litisconsorcio, perdón, una tercería coadyuvante y una tercería excluyente. ¿Cuál es la tercería coadyuvante? Cuando el tercero se incorpora y le interesa apoyar a una de las partes porque la sentencia que se ve reflejada en ello le puede perjudicar. Se me ocurre un ejemplo. En un juicio sumario de desocupación, yo voy a demandar al arrendatario. El arrendante demandando al arrendatario. Pero sucede que dentro en ese inmueble hay un subarrendatario. Hay una persona que subarrenda una parte del inmueble. El juicio inició entre un actor y un demandado, el arrendante y arrendatario, y entre dos va a seguir. Sin embargo, el subarrendatario pide al juez participar como un tercero y quiere coadyuvar con el arrendatario porque la sentencia que declare con lugar le puede perjudicar porque lo pueden sacar, lo pueden lanzar. Entonces, él tiene la facultad de participar dentro del juicio como un tercero. Se llama tercero coadyuvante porque coadyuva con en este caso, el demandado para obtener una sentencia favorable hacia él. Puede haber un coadyuvante del actor. Se llaman tercerías y los que participan ahí se llaman terceros. Pero aparte de eso, hay una tercería que se va a llamar tercería excluyente, y se llama excluyente de dominio, que tiene la característica que aquí el tercero comparece porque quiere alegar un derecho propio que le está afectando. Por ejemplo, esto sucede muchas veces en los juicios de ejecución que vamos a estar viendo en algún momento. Ustedes, cuando yo hable de los procesos de ejecución, estoy hablando de aquí al mediados del semestre entrante. Cuando yo les hable de los procesos de ejecución, les voy a enseñar a ustedes que el proceso de ejecución hay un requerimiento de pago y hay un embargo de bienes. ¿Qué sucedería? Y muchas veces embargan los bienes que dice el ejecutante o los bienes que mira el ejecutor. Entonces, imagínense ustedes qué pasaría si a su oficina llega una persona diciéndole, mire, licenciado, fíjese que hay un juicio donde yo no soy parte. Se embargó un carro y ese carro es mío. Pero el juez embargó un carro aduciendo que era del deudor y el carro es mío. Aquí están los documentos que acreditan la propiedad. Acá es un típico ejemplo de cómo tendríamos que entrar nosotros a reclamar como terceros excluyentes. Tendríamos que participar y pedir que se nos incluya, pero que nos incluya como terceros para excluir dentro del juicio ese vehículo embargado. Eso se llama tercería excluyente de dominio. Entonces, reitero, hay terceros que participan. En algunos casos son terceros que participan voluntariamente, como estos que acabo de mencionar, el coadyuvante y el excluyente. Y hay terceros a los cuales se les obliga a participar, porque una de las partes estima que ese tercero lo afecta. Y doy un ejemplo. Imagínense que se pide la falsedad de un testamento. Y el actor, una persona hija del causante, pide la falsedad del testamento donde ahí se nombró de heredero testamentario a su hermano. O sea, un testamento donde el testador aparentemente solo dejó de heredero a uno de los hijos y el otro está pidiendo la falsedad del testamento. Aquí hay dos sujetos. Sujeto activo, el hijo que reclama la falsedad del testamento. Sujeto pasivo, el hijo que aparece como heredero del testamento. Y se presenta la demanda. Sin embargo, una de las partes estima que hay que llamar al notario que hizo esto, porque si la sentencia se declara con lugar y se declara la falsedad, se va a certificar lo conducente a un tribunal penal por el delito de falsedad, y el notario sería el principal acusado. Por consiguiente, hay que llamar al notario para que el notario participe dentro del proceso, y a él se le llama también como tercero. Reitero, es un tercero que va a participar, pero más porque lo están involucrando dentro del asunto y porque la sentencia que se está promoviendo podría tener un efecto. Quiero darles una buena noticia. Ya logré el video. Voy a tratar de compartirlo y utilizar algún resumen por lo menos para verlo. Entre estar platicando con ustedes, logramos hacerlo y se nos vuelve a trabar. Pues bueno, entonces aquí muy rápidamente he ido explicando las cosas, pero es para que el video les quede y les sirva a ustedes.
estaba explicando un poco sobre el tema de los sujetos procesales y esto que voy a hablar ahorita va a ir un poquito rápido, me voy a detener donde hay algo que no he explicado. Porque lo que acabo de decir, pues decía, y eso empezamos, que vamos a tener siempre un sujeto activo, que es el que reclama, el que demanda, el que plantea la demanda, el que tiene derecho a la acción, que se llama actor o demandante, y un sujeto pasivo, que es contra quien se reclama a la persona a quien se le exige el cumplimiento de algo que ha violado, que se llama demandado, o sujeto pasivo. En las ejecuciones se llama ejecutante quien ejecuta y ejecutado la persona del deudor a quien se ejecuta. Igualmente estuve hablando un poco sobre la capacidad procesal, que es lo mismo que la capacidad civil que nosotros tenemos, pero la capacidad procesal es la capacidad para poder ir a accionar, para poder entrar a los tribunales y poder demandar y presentar la demanda. Entonces, una figura importante es que la ley les permite a todos ciudadanos entrar y accionar. Mi hijo, mi nieta de 7 años podría accionar, pero no puede hacerlo ella sola, tiene que ir con representante legal, pero puede accionar. La libertad, el derecho de acción es de cualquier persona. Pero para hacerlo por sí mismo hay que tener capacidad procesal para hacerlo y ejercerlo por sí mismo. Y eso es aquellas personas que por sí mismo pueden hacerlo, se llama capacidad procesal. En general, aquí hay una definición de capacidad procesal, es el poder que otorga la ley a determinados entes de derecho. Aquí dije entes porque recuerden que son personas individuales o jurídicas para ejercitar por sí mismo ante los órganos jurisdiccionales la acción procesal. Entonces, los incapaces, los menores de edad, los mayores declarados en estado de interdicción, no van a gozar de esa capacidad, así como los que padezcan de ceguera congénita adquirida o sordomudos que no se puedan dar a entender por escrito. Aquí hay una cosa muy importante, por favor, quiero que lo tengan bien presente, porque ya me han surgido abogados con esta inquietud. Hay que declarar la incapacidad de un menor de edad que está, por ejemplo, tiene una enfermedad mental. Por ejemplo, parece síndrome de Down, pero un síndrome de Down muy grave. Y él tiene 5 años. ¿Hay que declarar su incapacidad? No. ¿Por qué no? Porque él pues, sí es incapaz. Pero si ahora declarar su incapacidad cuando cumpla los 18 años. El día que cumpla 18 años hay que plantar su declaratura de incapacidad para que él no pueda por sí mismo hacerlo. Esa incapacidad se aplica, insisto, también en el ámbito procesal, que es la que estoy tratando de explicar. Como los menores de edad o los declarados en estado de interdicción no pueden comparecer por sí mismos, aparece la representación legal. Y yo les mencionaba hace unos minutos que esa representación legal puede ser legítima o puede ser orgánica. Ya expliqué cuál es la legítima. La legítima es de las personas individuales. La orgánica, pues, va dirigida a los entes ficticios que tienen que tener materializado, estructurado, personalizado una persona representándolas. Entonces, esa persona, dependiendo de lo que dice la ley orgánica o los estatutos, será su representante. Entonces, la persona orgánica es típicamente de las personas jurídicas colectivas. Insisto, porque deben de personificarse dentro de un juicio. No van a poner ustedes nunca tiendas Pais, o sea, anónima en la demanda, no. Comparece Carlitos González García, de tantos años de edad, Estado Civil, profesión, quien comparece en calidad de representante legal de la entidad, tiendas Pais, o sea, anónima. Así es como va a funcionar eso. Ok. La representación legítima es la de las personas individuales. Y aquí di algunos ejemplos. Vamos a ver si se me olvidó alguno de ellos. Ya les mencionaba yo, esto es importante, lo que está poniendo la Filmina, que si no se representa bien, no se hace bien la representación, se nos va a atacar a través de una excepción de falta de personería. Los menores de incapacitados, la representación la tienen los padres, el ejercicio de la padre potestad, y si no hay padres, la vaga representación le corresponde a los tutores. Ahí estamos ya de acuerdo, eso ya lo expliqué. Del ausente que no está en el país, su ente legal, en el caso va a ser su mandatario, a falta de mandatario va a ser un administrador de la mortual, un defensor judicial. Aquí les puse, aquí hay 3 casos importantes porque son 3 etapas distintas. Cuando yo pregunté quién era el representante de un ausente, alguien me dijo el mandato, correcto. Si no hay mandatario, es el defensor judicial. Pero en el ínterin del proceso, muchas veces la declaratoria de ausencia, que aquí nos decían que había que promover la declaratoria de ausencia,
tiene 3 objetivos. Si alguien desapareció, un pariente de ustedes desapareció, este pariente tiene 5 casas, 10 carros, cuentas bancarias, y él desapareció. No saben ustedes dónde está. Hay que plantear una demanda en contra de él, o él tiene que demandar. Entonces planteamos la ausencia y nombramos un defensor judicial para que demande. Pero podemos continuar con la ausencia y nombrar un guardador de los bienes, porque las 5 casas, las 10 casas, los 5 carros, hay que administrarlos. Entonces, en lugar del defensor judicial se nombra un guardador de los bienes. Y este guardador de los bienes va a ser el representante. Entonces, ya no va a ser el defensor judicial, sino el guardador de los bienes. Si se declaran los parientes herederos, pues ya no es el guardador de los bienes, sino van a ser los parientes porque ya son herederos y ellos van a ser. Entonces, estas son las 3 clases, otras 4 entes o personas que pueden ser representantes de un ausente. Diría que el mandato es en primer lugar, si no está, después el defensor judicial, luego el guardador, que es el que se realiza los bienes, y por último, los parientes del ausente, si efectivamente ya fueron declarados herederos. En el caso de la mortuaria, los muertos se mueren, las obligaciones persisten, o los derechos también persisten, y si hay que demandar en nombre de la mortuaria o demandar a la mortuaria, hay que iniciar un proceso sucesorio. Hay que, en primer lugar, el albacea, como alguien lo mencionó acá, es el ente legal, y a falta del albacea, un administrador, que nosotros le llamamos administrador de la mortuaria, que es nombrado por el juez. La representación orgánica, ya decía hace unos minutos, es de las personas ficticias, jurídicas o morales. La universidad, el Estado, la municipalidad, las entidades de derecho privado, sociedades anónimas, asociaciones, son las que están. Entonces, a ellos les corresponde de conformidad con lo que dice su ley o lo dicen los estatutos. La del Estado, ya lo mencionó alguien acá, el artículo 152 de la Constitución Política, dice que es el Procurador General de la Nación quien ejerce la representación del Estado, no el Presidente de la República, ojo, el Procurador General de la Nación. La representación de una entidad autónoma la tiene quien dice su ley orgánica. Por ende, en las municipalidades, o en el IX, perdón, en la Universidad de San Carlos, lo que dice la ley orgánica de cada uno. De las sociedades mercantiles, la representación está establecida en sus estatutos. Normalmente recaen administradores gerentes o presidentes del Consejo de Administración. La legitimidad, también estaba mencionándola, o legitimación, los dos conceptos son correctos. Esto es más ni menos que tener la calidad de, el derecho de. Como dice la Real Academia Española, es una actitud personal que para poder actuar como parte activa o pasiva de un proceso determinado en relación en que se encuentre la persona con objeto de litigio. Pero es una aptitud personal. No cualquiera tiene la aptitud. El divorcio, solo los cónyuges, temas de propiedad sobre el propietario, temas de deuda sobre el acreedor. ¿En contra de quién? De quien se está poseyendo un bien que no lo posee, en contra de un deudor, en contra de otro cónyuge. Esa es la legitimidad. Entonces, vamos a entender que el actor tiene legitimidad activa porque él ejerce un derecho que a él le corresponde. A él le corresponde nada más. El dueño del bien puede reclamar los daños sobre el bien. El trabajador, estamos en un tema laboral, pero también aplica, es lo que tiene derecho a reclamar sus prestaciones. Entonces, no cualquier persona puede ir a plantear la demanda, porque cualquier persona la presenta, se la van a rechazar. Y si no se la rechaza, la otra parte les va a plantear una excepción, como les decía. Entonces, es la persona que es la idónea para demandar. Y va a ser la indemnización pasiva en relación al demandado, porque es a él la que hay que plantearle la acción. Yo no voy a plantear un juicio de paternidad y filiación en contra del tío, del presunto padre. ¿Qué tiene que ver el tío? Tiene que ser en contra del presunto padre. No voy a plantear un juicio declaratorio de no derecho en contra de que no convivió el cliente, sino contra el hermano. ¿Y por qué el hermano? Porque el hermano tiene más posibilidades. Tiene que ser la persona legitimada. Esa legitimación pasiva se da en el caso del demandado. Dice el código, nadie puede hacer valer el proceso en nombre propio un derecho ajeno. Eso es legitimidad. Y esta parte de legitimación o parte de legitimidad
es como también estaba explicando, la posibilidad es que la otra parte presente una defensa a través de una excepción de falta de personalidad. Entonces, las excepciones no se van a preocupar mucho. Yo lo voy a estar explicando. Eso es un tema que tenemos que ver este semestre, porque está en juicio ordinario. Luego estuve explicando el tema de la pluralidad de partes en el proceso. Estuve hablando de que pueden haber varios sujetos activos, varios sujetos pasivos. Los procesos contenciosos no se pueden pensar que no hay partes, tiene que haber por lo menos una activa, una pasiva. Eso es un supuesto obligatorio, si no, no es un proceso contencioso. Pero cuando hay varias partes, entonces la figura se llama litis consorcio. Ya sea que hay varios activos y un pasivo, varios pasivos y un solo activo, o varios activos y varios pasivos. Pero la figura se llama litis consorcio. Entonces, en este proceso, que le llamamos litis consorcio, porque en ese proceso hay varios actores o varios demandados, dependiendo de qué posición hay, la idea acá es que esto tenga una función de economía procesal, que no haya mayores gastos en el ámbito del juicio. Y vamos a encontrar un litis consorcio activo, pasivo o mixto. Bueno, también vamos a encontrar, si no lo había abordado, un litis consorcio facultativo o necesario. Expliquémoslos. El litis consorcio activo, pasivo o mixto se da tomando en cuenta el número de partes que están en esa relación. Si hay varios actores y un solo demandado, es activo. Si hay varios demandados y un solo actor, es pasivo. Y es mixto cuando hay varios actores y varios demandados. En relación al litis consorcio facultativo o necesario, estas partes dependen si se comprueba, si están voluntariamente, las hemos involucrado, hay varios demandados, porque voluntariamente a mí me interesó poner a varios demandados ahí, o varios actores que prefieren hacerlo. Voy a tratar de poner un ejemplo. Imagínense que un vehículo tiene un accidente y en el accidente destruye un carro, una casa y una carreta hot dogs. 3 propietarios distintos. Aquí habrían 3 demandas distintas, pero podría haber un litis consorcio si los 3 perjudicados presentan una demanda colectiva. En este caso, un litis consorcio, 3 actores, un demandado, un litis consorcio activo en contra de ese demandado. Por dar un ejemplo, solo para que tengan ustedes más o menos la idea de cómo aplica esto. Y es facultativo, entonces, insisto, por la voluntad. En el caso que estaba mencionando, va a ser facultativo. Y va a ser necesario el litis consorcio cuando se requiere la participación de este número de personas, porque la ley de esa manera lo exige. Aquí hay un artículo, el artículo 54, que dice que varias partes pueden demandar o ser demandadas en un proceso cuando entre las causas que se promueven existe conexión por razón del objeto o del título de que depende, o bien cuando la decisión total o parcial, la decisión depende total o parcialmente de las resoluciones de cuestiones idénticas. Eso es el código procesal. El otro litis consorcio necesario se da porque la ley exige que obligadamente se escuchen a varios sujetos. Por ejemplo, una obligación solidaria y mancomunada. Si yo a ustedes 4 o 5 que están oyendo me les doy un préstamo, a los 5, solidario y mancomunado significa que cualquiera me lo tiene que pagar, o todos me lo tienen que pagar, pero con uno que me lo pague para mí es suficiente. Y yo no puedo plantear 5 demandas, porque son solidarios, tengo que mandarlos a los 5. Ese es un litis consorcio necesario. No puedo dejarlos de demandarlos o demandarlos por separado. Se llama litis consorcio necesario. Y el artículo 53 dice que cuando la decisión no pueda pronunciarse más que en relación a varias partes, esta debe demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Y si así no se hace, se empezará de la término migratorio. Luego, estamos hablando de las tercerías, o el tercero procesal. O sea que al final de cuentas estoy hablando casi todo, pero cuando utilizamos la filmina, permite explicar más cosas todavía. Entonces, los terceros, yo les mencionaba que los procesos empiezan con 2, pero en algún momento es posible la participación de un tercero. Entonces, el proceso no queda definitivamente determinado solo por 2 personas. Pudiera existir dentro del proceso la participación de alguien más que quiere incorporarse o que lo obligamos a incorporarse. Entonces, cuando se permite esa participación en el proceso de alguien que entra con posteriormente al proceso, es cuando nos hablamos de los terceros o las tercerías.
También incorporar el tercero puede ser en forma voluntaria o puede ser a instancia de parte. A voluntaria yo les estaba explicando cuando les mencionaba la tercería coadyuvante y excluyente. Aquí, como les puedo ver en la disciplina, dice, la intervención voluntaria se da cuando el sujeto procesal, conociendo la existencia de una litis pendiente, se une a la misma de forma espontánea, es decir, se estén llamados por las partes del juez, buscando la tutela de sus intereses que se sienten en ese proceso pendiente. El ejemplo es sobre arrendatario, él se quiere participar porque hay una discusión y la sentencia le puede perjudicar, está buscando la tutela de sus intereses. O aquel que le embargaron un vehículo y en tres partes del juicio se le embargaron, también está buscando la tutela de sus intereses y participan y se involucran en forma voluntaria. Acá son las dos que yo les estaba explicando, la tercería coadyuvante y la tercería excluyente. En la coadyuvante, el tercero trata de coadyuvar o de ayudar a una de las partes. Con eso fortalecer su interés. El subarrendatario va a ayudar al arrendatario, pues, y no al arrendante, porque quiere que no lo vayan a sacar, porque si lo sacan a él, lo van a sacar también. Si sacan al arrendatario, lo van a sacar a él. Entonces, esa es una participación del tercero que quiere coadyuvar, quiere participar. La tercera es otra cosa, porque el tercero comparece, pero para resolver un problema personal de él, un derecho de él. Por eso él plantea su tercería, porque quiere excluirse de un derecho que está discutiéndose por las partes y donde él tiene un legítimo derecho. El caso de la tercería excluyente que di el ejemplo de la ejecución. Ahora, a instancia de parte, pueden también darse las tercerías, y yo mencionaba el ejemplo del notario. Yo puedo plantear una demanda en contra de la persona que firmó el testamento bueno, no el que firmó el testamento, sino el hijo que aparece como heredero del testamento, contra él. Pero si hubieran dos, tendría que llamar a un tercero, pero al notario lo puede llamar como un tercero, porque si la sentencia declara con lugar la falsedad del testamento y el falso del testamento, el notario sale perjudicado. Entonces hay que llamarlo a él en una forma necesaria para que comparezca y también participe en todo el proceso, porque la decisión final le va a perjudicar. Entonces, esta es una intervención del tercero, pero a instancia de parte, no es voluntaria. Bien, qué bueno, por lo menos funcionó esto. No sé si hay alguna duda, alguien que tenga alguna inquietud, para que podamos esclarecerla si es posible. Jennifer, por favor. Licenciado, disculpe, solo el artículo de legitimidad, si me lo podría dar, por favor. ¿El artículo de? Legitimidad. Ahorita se lo regreso. Es que sí pasó la diapositiva, no lo logré. Sí pasó, pero no lo vio. No tenga pena. Ahorita voy a ver cómo se lo muevo para acá. Es el artículo 49, licenciado. Tan amable. Muchas gracias. Ahí ya se les dijeron entonces el artículo 49. Gracias. Vaya. ¿Alguien más que quiera preguntar? Licenciado, ahorita las tercerías. Sí. Estaba hablando acerca de la coadyuvante, ¿verdad? Sí. Digamos, puso el ejemplo de un subarrendatario, ¿verdad? Correcto. Digamos, ¿cómo puede participar si en el contrato, digamos, no dice que no se pudiera subarrendar? Bueno, mire, pues lo que pasa es que las situaciones de su participación del proceso lo va a decidir el juez. Yo lo puse como ejemplo, pero si no se pudiera subarrendar, igual él se incumplió con el contrato de subarrendatario, lo puede perjudicar y ya le puede haber participación para cada coadyuvante. Es importante la pregunta que usted me hace, Giovanni, porque le quiero decir que cuando sucede algo como esto, ya me estoy enseñando yo desde dos lados, cuando sucede algo como esto, el tercero sí está prohibido que se va a probar cosas. O sea, él va a coadyuvar y va a colaborar en la prueba que formule la persona con la que apoya, pero él no tiene la posibilidad de ir a tratamiento de prueba, solo está tratando de coadyuvar. Entonces, el juez decide, ojo, la tercería no es que cualquiera quiera entrar, que el tercero el juez le va a permitir su ingreso. Se lo va a permitir si el juez estima que efectivamente la decisión acá le puede perjudicar y por ende es importante que él participe para que en este caso ayude con una persona. Por supuesto, ¿qué alegaría la parte actora si un tercero
su reitero que quiera participar para no admisión de él como tercero. Eso lo puede alegar y el juez decidir que no, pues, no tiene derecho a participar. Eso puede pasar. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Solo para reiterar, lo dije al principio de la clase, lo reitero en este momento. El examen de hoy en 8, a las 15:30 horas, va a ser de nuestra prueba parcial. La misma tiene un valor de 30 puntos. El examen se está redactando en este momento. Va a ser objeto del examen lo que hemos visto a la fecha. Les cuento que hemos visto algunos puntos introductorios, como lo que es derecho objetivo, derecho subjetivo, lo que es la importancia del proceso civil, la estructura del Código Procesal Civil. Hemos hablado de los principios procesales, del dispositivo de prevención, adquisición procesal, mediación, igualdad, todos los principios. Hemos hablado de la acción procesal, de la pretensión, de la jurisdicción, de la competencia, de los actos procesales y del proceso. Esos son los temas que hemos estado hablando. Si alguien en el libro lo está utilizando, es de la página 1 a la página 97 y del capítulo 1 al capítulo 9 del libro es el material para eso. Eso es un apoyo para el que quiera leerlo ahí. Si no, pues exactamente, reitero lo que he dado en las clases, lo que hemos dicho en las clases virtuales y en las presenciales, es lo que vamos a preguntar. Es un examen fácil, a mi criterio. Es un examen sencillo de responder. Si han estudiado, si han estado en las clases, sí. Claro, si alguien nunca ha estado en las clases, no las ha escuchado, seguramente ni va a entender a veces las preguntas. Entonces, nos vemos el próximo jueves a las 3:15. Tengan una feliz tarde, con permiso. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Felicidades.